Muy bien, pues yo creo que ya hemos dado esos primeros minutos de cortesía y también en atención a aquellos de vosotros que ya estáis conectados. Yo creo que podemos ya iniciar este encuentro que nos reúne hoy aquí con todos vosotros. Soy Mercedes León, gerente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, y estoy encantada de daros la bienvenida a este nuevo webinar que organizamos dentro de nuestra pertenencia a la Red de Información Europea de Andalucía, sostenida por la Junta de Andalucía. Cada miembro de la red, al principio del año, elige, digamos, las temáticas a tratar para dar a conocer, cada uno en su ámbito de influencia. En este caso, nosotros estamos dirigidos a dar servicios a las empresas. Pues cada uno elige, digamos, la temática, la ponemos todos en común, todos los miembros de la red, y la validamos. Y nosotros este año teníamos muy claro que queríamos centrarnos, no en exclusiva, pero sí mayoritariamente, en analizar toda la normativa de la Unión Europea que ya está afectando a la protección de datos y a todo el tema relacionado con identidad digital, ¿no?, dentro de la Unión Europea. En ese sentido, llevamos, algunos de vosotros, me consta que ya habéis participado en algunos de estos webinars que llevamos impartiendo desde principios de año, y hoy nos toca hablar de lo que es la identidad digital europea. Os quiero dar las gracias a algunos por esa fidelidad, ¿no?, de seguir acompañándonos, y al resto pues, por acompañarnos, por conocernos y por considerar que este tema puede ser de utilidad, que es de lo que se trata, ¿eh? Nosotros lo que queremos con todo esto es que lo que hacemos sirva a las empresas y a los profesionales de las empresas que nos estáis atendiendo. En el día de hoy, como decía, vamos a hablar, vamos a estar un par de horas más o menos hablando de lo que es la identidad digital europea y cómo está regulada a nivel europeo. Yo no soy experta en la materia, tenemos a un buen experto que nos va a hablar de todo ello, que es Enrique Robles. Enrique Robles es abogado y delegado de protección de datos, especialista en derecho digital y ciberseguridad, fundador de su propia firma de abogados, Robles Santos Abogados, y cuenta con una dilatada experiencia en esta materia, en materia de protección de datos y en cumplimiento normativo. Por eso le hemos pedido que nos ilustre hoy sobre esta cuestión tan importante, pero posiblemente tan desconocida como la identidad digital europea. Realmente yo misma, ¿no?, casi he tenido que entender qué es esto antes de presentarlo, ¿no? Porque, bueno, no somos conscientes de que podemos tener una especie de carpeta, y Enrique ahora nos lo va a explicar muchísimo mejor que yo, no me voy a hacer spoiler ni voy a adelantar nada, pero es que como tener una especie de carpeta en la que nosotros metemos los datos que queremos que figuren para todos los países de la Unión Europea. Y solo nosotros podemos controlar esa información que nosotros queremos incluir ahí. Y no sé, Enrique nos pondrá ejemplos, pero yo, por lo que sé, esto nos puede servir para abrir una cuenta bancaria, para, no sé, para pedir una plaza en una universidad, no sé, cambiar el padrón donde estamos empadronados y cambiar nuestros datos de domicilio, no lo sé. Pongo ejemplos de cosas muy cotidianas, que pensamos que no podemos hacernos una idea de todo la utilidad que puede tener el que estemos ahí, digamos, registrados en esa carpeta de identidad digital europea. Esto está regulado creo que es un reglamento europeo, ¿no?, que es aplicable ya a todas las empresas, y es bueno que las empresas conozcamos porque, bueno, nos podemos evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza si conocemos estas posibilidades de estar en esa, digamos, registrados en esa fórmula que la Unión Europea nos permite. Yo, sin más, le paso la palabra a Enrique. No sé si al final hay algún turno de preguntas. Y simplemente os anuncio que el último de estos webinars que llevamos celebrando todo este año 2024 tendrá lugar el 11 de diciembre, por si también estáis interesados. Y ya no, en ese webinar nos vamos a basar en presentar la IA generativa y cómo afecta a nuestros datos personales, ¿eh? Yo, sin más, Enrique, todo tuyo, muchísimas gracias. Y Buenos a todos. La verdad que la introducción ha sido perfecta porque, como comentaba Mercedes, bueno, de lo que voy a hablar yo ahora actualmente, pues una cosa que sí, que afecta a un gran número de
de la población europea, que son 448 millones de personas, y bueno, pues yo creo que es un tema, a mí me gusta bastante y es un tema bastante útil para, sobre todo para el futuro, que esto empezará sobre todo en 2026. ¿Vale? Bueno, yo voy a hablar de la identidad digital europea, ¿vale? Al final la identidad digital europea surge como un proyecto en el cual el objetivo principal era que pues, la población europea pudiera guardar tanto sus datos como documentos en una cartera digital. Las tecnologías están avanzando la verdad que muy fuerte. Todos vemos actualmente el ejemplo de cuando voy a pagar que la gente utiliza ya directamente el móvil, no utiliza ni siquiera ni una tarjeta. Y la verdad es que yo creo que es un avance que si se hace bien y todo es positivo, pues seguramente pueda beneficiar mucho y pueda ser sobre todo útil y nos pueda ser mucho más ágil para el día a día, ¿vale? A mí me gusta, bueno, voy a comenzar a hablar de, sobre todo de la importancia de la identidad digital en la Unión Europea, ¿vale? Luego seguiremos hablando de los aspectos clave, donde trataremos también las ventajas y desventajas de esta nueva identidad digital europea. Y luego, como es lógico, pues hablaremos un poco de la seguridad y privacidad, porque claro, al final va a ser una cartera donde vamos a guardar documentación que muchas veces pues, va a contener datos de carácter sensible, ¿vale? A mí me gusta desglosar la identidad en tres aspectos, una como identidad como coste, otra identidad como activo y otra como bien social. La identidad como coste, el objetivo principal es evitar el robo de identidad. Un ejemplo de identidad como coste es el carnet de colegiado que que a mí me da el Colegio de Abogados de León. ¿Por qué? Porque al final lo que se pretende es que tú tengas ese carnet, pero no lo tenga el resto que no sea, por ejemplo, abogado. Puede ser también, por ejemplo, cuando yo tengo el carnet de conducir, a la administración pública le conlleva un coste, pero el objetivo principal es que tú puedas identificarte y que no te roben esa identidad. Luego me gusta identificar la identidad como activo. Un ejemplo activo es cuando nos mercadean con nuestros datos personales. Esto casi siempre aparece cuando nos ofrecen algo público, siempre que nos ofrecen algo gratuito, perdón, siempre que nos ofrecen algo gratuito es porque el objetivo principal es tener nuestros datos personales. Yo como despacho de abogados, yo me promociono digitalmente, ofrezco mis servicios digitalmente, pago publicidad y la persona tiene que rellenar un formulario. Yo le ofrezco ese servicio gratuito, la primera consulta la ofrezco de forma gratuita, pero yo me estoy quedando con sus datos personales y hasta que la persona no me comunique, no me comunique que no quiere que yo siga tratando sus datos personales, yo los voy a seguir tratando. Entonces, al final, yo no estoy teniendo, la persona está recibiendo una información de forma gratuita, pero no es de forma gratuita porque está dándome sus datos personales que yo los podré utilizar, lógicamente, de una forma regular, pero los puedo utilizar, por ejemplo, para enviarle publicidad, que es lo típico cuando nosotros nos registramos en una página, nos da una información o, por ejemplo, un artículo. Igual, pues nosotros nos registramos y esos datos personales nuestros pues tienen un coste. Es un valor bastante importante a nivel empresarial lo que son los datos personales. Y luego, como un bien social, tenemos el ejemplo del certificado digital. Certificado digital es una forma de acreditar que realmente soy yo quien firma ese documento, ¿vale? Probablemente los certificados digitales con esta identidad digital sigan existiendo, porque la identidad lo que nos va a permitir es decir quiénes somos, pero no estar de acuerdo, porque hay que diferenciar entre yo soy abogado, yo me identifico, pero yo estoy de acuerdo con las condiciones que, por ejemplo, tiene que tener un contrato, ¿vale? Los principios de la identidad, lo que soy. Yo soy una persona albina, yo tengo 27 años, soy de León, mido 1,78 m. Eso al final yo soy así, ¿vale? Luego también me gusta diferenciarlo en lo que sé. ¿Qué recuerdos tengo yo? Yo fui a la Universidad de León, estudié un máster, son los recuerdos que tengo. Y luego es lo que yo tengo. Lo que yo tengo seguramente es lo que yo pueda llevar dentro de esa cartera digital, como por ejemplo puede ser el DNI, como por ejemplo puede ser mi titulación académica, como por ejemplo puede ser mi historial
mi historial médico, como puede ser también probablemente el carné mío de colegiado como abogado, y luego es lo que yo hago, qué comportamientos tengo, sobre todo dentro de esta, pues lo que tengo dentro de estas redes sociales, dentro de lo que es el propio Internet. ¿Qué es la identidad digital? Es un medio que nos permite tener una identidad burocrática en todo el entorno digital. Luego también son datos y atributos que compartimos en la red que nos hacen identificables. Nosotros cuando nos registramos, por ejemplo, en un proveedor de servicio en línea como es Facebook, nosotros ya estamos dando demasiados datos. Estamos diciendo dónde vivimos, seguramente nos pida el lugar donde hemos nacido o donde estamos viviendo, nos pide la edad, nos pide nuestro nombre, nos pide nuestro apellido y nos pide diferente documentación. Esos datos que nosotros damos son datos y atributos, ¿vale? Hablemos de la identidad digital autogestionada. Esto es lo que pretende esta identidad digital europea, esta identidad digital europea, es poder existir sin depender de terceros. Esto es importante y luego lo trataremos más adelante, porque ha habido lógicamente una problemática, porque esto yo creo que también, aparte de ser una necesidad, es una solución también. ¿Por qué? Yo cuando una persona, un ciudadano europeo, cuando se va a otro país y tiene un problema médico, el hecho de que el hospital, por ejemplo, de Holanda tenga que comunicarse con el hospital de España para saber cuál es el historial médico de esta persona, sobre todo cuando puede tener un problema grave, creo que es importante el poder conservarlo en esta cartera digital. ¿Por qué? Porque este hecho de que haya que haber una comunicación entre un hospital y otro, lo que va a hacer es ralentizar. Probablemente muchas veces no sea necesario agilizarlo, digo necesario de forma vital, pero sí es verdad que nos va a facilitar y no vamos a depender de terceros. ¿Por qué? Porque ya va a tener ese documento que yo tengo, va a tener que tener una credibilidad bastante grande y ese proveedor no va a necesitar, ese verificador, perdón, no va a necesitar esa confirmación del emisor. Yo, por ejemplo, para la Cámara de Comercio de León, yo cuando monté mi empresa solicité una ayuda. Yo entregué, creo que fue mi titulación universitaria. Ese verificador no va a comprobar, no va a ponerse en contacto con el emisor, por lo cual no vamos a depender de ese tercero. Luego, otra característica importante es la información descentralizada, el evitar robo de datos. Vamos a ser nosotros quien proporcionamos los datos que nosotros consideremos oportunos. Esto también lo volveremos a tratar un poco más adelante. No es obligatorio el utilizar la cartera digital europea. Lo que sí es que tiene que tener aceptación obligatoria. Es decir, una administración pública, no puede privarme de que yo, por ejemplo, me identifique digitalmente con mi DNI, ¿vale? Pero sí puedo seguir utilizando mi DNI tradicional, o si me piden una titulación académica, puedo seguir aportándolo como lo estaba aportando hasta ahora. Y luego, importante, la privacidad y el cumplimiento de protección de datos. Al final vamos a aportar, como he comentado anteriormente, datos más sensibles, un mayor número de datos, por lo que la privacidad tendrá que ser bastante superior. Vemos unos ejemplos pues de formas actuales con las que nosotros nos identificamos. Yo, por ejemplo, cuando entro a la Seguridad Social, por ejemplo, para hacer un escrito ante el Instituto Nacional de Seguridad Social, pues me registro con clave permanente. Lo que se pretende ahora es que tú te registras sin clave permanente, sin DNI electrónico, sin clave PIN, que tú te registras de otra forma. Probablemente la clave permanente y el DNI electrónico seguramente vayan a desaparecer. Muchos expertos dicen que no, porque como he comentado antes, una cosa es identificarte y otra cosa es firmar. Seguramente se utilice algún certificado, por ejemplo el ACA, para firmar se siga utilizando, pero yo creo que estos tres van a llevar, este nuevo hecho va a llevar a la desaparición, ¿vale? ¿Qué es la cartera digital europea? Es una aplicación móvil emitida en cada Estado miembro. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a dar el hecho de que podamos conservar nuestra información en el móvil, va a tener unas ventajas bastante grandes. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo veo que los jóvenes, me incluyo a mí, no utilizamos prácticamente ni billetes, intentamos llevar en la cartera el menor número de tarjetas posible, y el hecho de que podamos almacenar todo en un teléfono móvil creo que es bastante positivo.
esto también tiene sus riesgos, que lo trataremos más adelante, pero yo creo que al final, si la seguridad es fuerte, creo que es un avance bastante grande, porque muchas veces también el hecho de llevar esa documentación en la cartera también tenía un riesgo, porque nos pueden robar la cartera y al final pues, nos van a poder robar nuestro DNI, nuestra tarjeta, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que en esa cartera de identidad digital europea va a haber más datos que lo que puede haber en una cartera. Luego permite identificarse a los ciudadanos y residentes de la Unión Europea. Afecta a 448 millones de personas, ¿vale? Sí es importante que haya una unión general entre la Unión Europea. ¿Esto por qué lo comento? Porque está muy bien lo que aparece en el reglamento, está muy bien lo que van comunicando, pero a mí me gusta también ver lo que va a pasar en la práctica. ¿Por qué? Porque el ejemplo que he puesto antes de esos hospitales que se comunican, creo que va a haber que invertir bastante en traducción, porque sí, va a haber una comunicación global, todo va a ser muy bonito, pero lo importante es que también sepas descifrar lo que aparece en esa documentación, porque claro, si por ejemplo el idioma es el inglés, que pues mucha gente sabe hablar inglés, pues perfecto, pero si el idioma es griego, pues se va a complicar bastante el poder descifrar esa información, como puede ser, por ejemplo, un historial médico. Luego va a haber, es un acceso tanto privado como público. Va a haber, las administraciones públicas van a estar obligadas a aceptar esta identidad digital europea, pero también va a haber empresas privadas que también van a tener que estar obligadas a aceptar esta identidad digital europea. ¿Qué entidades obligadas están? Todas las entidades públicas, las entidades financieras, que pondremos ejemplos, porque yo creo que esto también es bastante relevante, y luego los proveedores de servicios en línea. A mí uno de los problemas que más me preocupa de los servicios en línea son las restricciones o el poder separar a la gente por clases, porque está claro que se va a poder utilizar el otro medio que utilizamos anteriormente, pero esto va a avanzar, porque esto yo creo que dentro de 6 7 años, pues probablemente casi toda la población europea pues utilicemos esta cartera de identificación digital. Características. Permitirá, como pongo aquí, permitirá a los ciudadanos acceder al servicio en línea con su identificación digital nacional. ¿Vale? Esto nos va a permitir identificarnos en todo momento. Lógicamente hay una problemática. Si yo, por ejemplo, necesito identificarme y me quedo sin batería, no voy a poder identificarme. Entonces, también va a haber una problemática con este hecho. Luego, posibilidad de hacer transacciones internacionales. Uno de los motivos por los cuales se implementó esta identidad digital europea es porque solo hay un 14% de los proveedores que permiten la autentificación transfronteriza. Esto es muy poco. En el año en el que estamos, a mí me parece bastante negativo que solo haya un 14% de proveedores que permitan identificarnos. Luego, denunciar violaciones de protección de datos. Esto es importante porque creo que va a ser mucho más rápido que estas notificaciones que hacemos actualmente ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego tiene que haber posibilidad de interactuarse entre sí. Luego vemos que el servicio va a ser gratuito. Lo que quieren hacer, y es lógico, es que toda la población pueda acceder a ello sin depender realmente de pagar un coste o no. Pero las empresas, por ahora, no se ha hablado de que haya gratuidad. Entonces las empresas tendrán que pagar por este servicio. Especificaciones. ¿Qué podemos hacer a través de esta cartera de identidad europea? Podemos identificarnos como personas, identificarnos frente a un organismo público, identificarnos frente a una empresa privada y también podemos firmar, ¿vale? Al igual que podremos pagar. Afecta, como he comentado anteriormente, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, porque van a estar también obligadas a aceptarlo, ¿vale? Y su uso es voluntario. Sí es importante que el uso sea voluntario, porque va a haber gente que no va a poder utilizar estas nuevas tecnologías. Lo primero, porque igual no le apetezca, porque igual quiera seguir con el modo tradicional. Yo creo que la gente que tenga alta edad no va a utilizar esta cartera de identidad europea, identidad digital, y probablemente, pues la gente que no tenga recursos económicos o que viva en una población totalmente descentralizada, pues tampoco la podrá utilizar porque no tendrá acceso a poder tener pues, un aparato electrónico
o a poder tener ni siquiera cobertura o datos móviles. Luego, lo que comentaba anteriormente, una de las características positivas es que no dependemos de los emisores. Yo creo que esto agiliza bastante el trámite, salvo estatus de revocación. Yo, por ejemplo, si yo estoy empadronado actualmente en León, pero me voy a vivir a Sevilla, pues me tendrán que modificar ese empadronamiento, por lo cual sí dependeré en este caso del emisor siempre que haya una modificación, ¿vale? Y soy yo quien gestiona los datos que da. No es un organismo público que me gestiona, tienes que subir esto y esto, no, yo soy quien decide qué datos dar. Luego el organismo público, pues para hacer cualquier trámite o una empresa privada me podrá pedir X o Y y yo decidiré si quiero dar en línea X o dar Y. Ventajas. Cartera digital disponible en teléfono móvil, lo que comentaba anteriormente, creo que esto agiliza bastante todos los trámites porque todos estamos pegados a un teléfono móvil, todos los llevamos a todas partes, prácticamente casi toda la población española, no sé el porcentaje, pero tiene acceso a Internet en todas las partes, quitando pueblos que estén muy apartados, pero prácticamente pues, todos tenemos acceso las 24 horas al teléfono móvil. Sirve como medio de identificación y, como he comentado anteriormente, tiene que ser aceptado por estos organismos públicos y por estas empresas y tiene que haber divulgación selectiva. Volvemos a repetir porque es muy importante. Nosotros decidimos qué datos dar, no es el organismo público quien nos obliga a dar los datos. Luego, esto, identificación reconocida en cualquier lugar de la Unión Europea. Volvemos a poner el ejemplo sanitario porque yo creo que es el que más repercusión tiene, ¿vale? Porque es lo que es la mayor problemática que ha habido a la hora de hacer este reglamento, que estábamos viendo porque había gente que llegaba a urgencias y el médico que nos atendía no era capaz de identificar qué problemas podía tener esa persona. Al igual que si nosotros tenemos recetas médicas en nuestra cartera de identidad, en la identidad digital, pues seguramente en otro país de la Unión Europea pues igual nos pueden facilitar el dar esos medicamentos. Y luego aumento de confianza. Lógicamente, para que todo esto pueda salir adelante, tiene que haber servicios cualificados. Si no hay servicios cualificados, al final esto quedará en un proyecto más que la gente pues no ha tomado la decisión de descargarse esta aplicación o de utilizarla. Esto es lo más importante, el generar confianza. ¿Por qué nosotros, por qué en la Cámara de Comercio o por qué un ayuntamiento, cuando yo entrego, por ejemplo, no sé, un título académico, saben que es realmente veraz, porque genera confianza? Si no genera confianza, me va a decir, oye, esto es una imitación o no es este título el que yo necesito. Entonces, lo más importante es que genere confianza. Desventajas. Riesgo de la exclusión de la identidad digital europea. Personas mayores. Yo para mí creo que son las más perjudicadas. De momento, se está obligando a que se permita el modelo tradicional, pero esto avanza y probablemente esto seguramente te obligue. Cuando los bancos empezaron a mandar comunicaciones, antes te mandaban tanto comunicación por correo como comunicación por carta. Actualmente es muy complicado que un banco te mande una comunicación por carta, a no ser que lo identifiques, lo normal es que te lo manden todo por vía telemática. Luego, las brechas de seguridad. Al otorgar más datos personales estamos expuestos a un mayor riesgo. De ahí que haya que haber servicios cualificados y que tenga que haber una confianza por nuestra parte cuando entregamos esa documentación. Luego, discriminación. La discriminación puede comenzar si no se hace correctamente lo que dice el reglamento. Un ejemplo claro de discriminación puede ser una persona de 17 años o de 18 que no se le permita, por ejemplo, estar en Facebook. ¿Por qué? Porque igual Facebook quiere dejar de tener bulos dentro de su propia página y para ello pues igual lo que hace es que, pues mira, solo pueden utilizar Facebook las personas que tengan 18 años o por defecto que obliguen a tener una titulación académica para tener un perfil en una red social. Eso puede ya empezar las discriminaciones. Todos nos acordamos con el COVID, nadie obligó a nadie a vacunarse, pero si tú no te vacunabas, al final no podías moverte por la Unión Europea. Entonces, al final creo que también está muy importante, es muy importante lo que las empresas y organismos públicos
pues actúen y que sean, pues que actúen de la mejor forma posible, porque si no, sí se puede producir discriminaciones. Y luego dependencia de terceros. Al final, si el sistema está caído, nosotros no vamos a poder identificarnos. El otro día estaba escuchando una charla y me llamó mucho la atención que decían que si ahora mismo el DNI electrónico está caído, lo más probable es que un policía nacional no te coja esa llamada si le llamas. Es verdad que vamos a depender de terceros, porque si no funciona el sistema, nosotros igual no podemos identificarnos y esto va a ser un problema bastante grande. Me gusta esta frase, que es de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que dice, cada vez que una aplicación o un sitio web nos pide que creemos una nueva identidad digital o que nos conectemos fácilmente a través de una gran plataforma, en realidad no tenemos ni idea de lo que sucede con nuestros datos. Por este motivo, la Comisión propondrá una identidad electrónica europea segura, una identidad en la que confiemos y que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo. Credencial verificada, pasaporte COVID. Antes mencioné el pasaporte COVID y pues bueno, pues es uno de los ejemplos que hemos visto que ya ha sido una credencial verificada. Al final, pues ha sido firmante, ha habido 18 firmantes, 17 firmantes han sido de 17 comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad. Ha sido reconocido como un certificado válido. Es más, nosotros cuando lo entregábamos o cuando lo mostrábamos, nadie dudaba de su veracidad. Esto es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas o sea, aportarlo de forma online y que sí se puede creer en un cambio, pero para ello tiene que tener confianza tanto de los servidores que nos lo ofrecen como a quien se lo vamos a mostrar. Aquí también en el certificado del pasaporte, en el pasaporte COVID aparecían el nombre y apellidos, aparecían la edad, aparecían actos de vacunación, aparecían fechas también de esa vacunación y luego también aparecía la autoridad sanitaria del país y la fecha. Había datos de carácter sensible y se utilizó, pero es importante responsabilidad por parte de todos para que tanto esto hubo responsabilidad, yo creo, por parte de todos, pero también es importante que para este carnet digital haya responsabilidad por parte de todos. ¿Qué credenciales digitales podemos conseguir a través de esta identidad digital europea? Como comentaba antes Mercedes, pues podemos conseguir titulaciones académicas, podemos conseguir permiso de conducción. Es más, anteriormente, ahora mismo sí hay una aplicación de la DGT, pero volvemos a descargar otra aplicación. Al final, pues lo bueno de este cambio es que va a estar todo centralizado en una misma aplicación. Era una multa si no llevas el carnet de conducir. Era una multa, no me acuerdo si eran 40, eran 80, pero era una multa al igual que no llevar el DNI era una multa. Muchas veces uno de los mayores problemas que hay cuando viajamos es el riesgo de, oye, ¿y si pierdo el pasaporte? Pues si pierdo el pasaporte, probablemente con esta identidad digital europea, con esta aplicación yo pueda identificarme y la persona me permita desplazarme sin necesidad de aportar ese pasaporte. Luego también incluirá el historial médico, que ya lo he mencionado anteriormente, y el certificado de empadronamiento. Esto también es útil porque muchas veces nosotros no tenemos esta documentación de forma accesible. La gente que pues igual no trabaja o no trabaja a través de un ordenador, probablemente esta información no la tenga y es positivo porque vamos a tener también más información porque el certificado de empadronamiento muchas veces nos lo piden para situaciones de casi de, pues igual para hacer una declaración de renta igual te piden un certificado de empadronamiento o si Hacienda te requiere cualquier tipo de documentación te lo va a requerir y esta aplicación nos va a permitir agilizar ese trámite de yo ya lo tengo en esta aplicación, pues igual si antes tardaba un día y tenía que ir al ayuntamiento a solicitar este certificado, pues ahora al tenerlo en la aplicación móvil, pues va a agilizar el trámite. El documento de identidad también va a estar incluido, que es el DNI. Y luego os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de la expedición de un título universitario, ¿vale? Vemos que hay un emisor, unas personas que son las que quieren conseguir, o sea, que quieren tener ese título, y luego un verificador. El emisor es quien les pide un título universitario que nos entrega la universidad. La persona es quien lo guarda y que lo custodia. Y el verificador es quien comprueba realmente si el título es correcto. El verificador no se va a tener que poner en contacto con la universidad para ver si esta persona ha estudiado allí o ha sacado esa titulación o no. No, porque con ese documento que nosotros vamos a aportar,
ya va a tener la credibilidad suficiente como para que ese verificador no se ponga en contacto con el emisor. Esto también pasa muchas veces, sobre todo cuando se hace un cambio de expediente, que yo tengo compañeros que lo han sufrido. Hay muchas trabas, porque volvemos a lo mismo de los hospitales. Tienen que ponerse de acuerdo una universidad con otra y al final lo único que hacen es ralentizar el trámite. Un trámite que se tendría que solucionar pues lo más rápido posible, se estira en el tiempo, semanas, semanas, semanas y semanas, y muchas veces vemos que la persona se encuentra hasta perjudicada por esta ocasión, pues porque igual no nos ha dado tiempo a hacer la matrícula a tiempo, porque al final siempre tiran balones fuera tanto el emisor como el verificador, vamos, de la forma tradicional que estábamos viendo, y al final muchas veces había personas que se encontraban perjudicadas por esta nueva situación. Aquí vemos diferentes ejemplos de uso, como puede ser, por ejemplo, solicitar el certificado de nacimiento. Otro documento que muchas veces nos lo piden pues para cualquier tipo. A mí, por ejemplo, pues igual cuando yo pido a un cliente para tramitar un complemento de maternidad, pues al cliente le pido un certificado de nacimiento, le pido un certificado de empadronamiento, y lo que pasa muchas veces es que no dispone de esa información. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que ir al ayuntamiento o al organismo público que emita pues, el certificado. Ahora mismo yo creo que también vamos a tener pues, una información como más colocada, como una información más controlada por nuestra parte. Luego también para una apertura de la cuenta bancaria, ¿vale? Luego para la presentación de impuestos también se va a poder utilizar esta identidad digital europea. Para solicitar la solicitud de acceso a la universidad, para el registro de un hotel, como vemos, son situaciones que cualquier ciudadano europeo se puede enfrentar. Para el permiso de conducir, para la firma de contratos, para la solicitud de recetas médicas, para pagos de seguros online y para la certificación de estudios. Estos son los ejemplos más típicos que ha dado el reglamento, pero al final son situaciones que vivimos en el día a día. Al final todo el mundo ha abierto una cuenta bancaria, nos vamos a ahorrar, que va a ser el ejemplo que voy a poner a continuación, nos vamos a ahorrar el tener que ir a un banco, el tener que hacer una cola, el tener que esperar, sino que lo vamos a poder tramitar todo online y probablemente de una forma segura, porque las entidades financieras, como vimos anteriormente, están obligadas a aceptar esta nueva situación. A la hora de presentar impuestos, probablemente también se vaya a agilizar ese trámite, y el registro del hotel, pues seguramente nos vamos a poder ahorrar. El registro del hotel también les gustó mucho a la Unión Europea el ejemplo de alquiler de vehículos. Seguramente nos vamos a poder tener que ahorrar ese check-in, que demostremos que las personas que entramos al hotel somos nosotros y no son otras personas. Pero bueno, todo esto todavía está muy por ver. Seguramente esto empiece a tener una efectividad en 2026, pero bueno, son ejemplos que son de un uso que pueden ser diario o mensual. Aquí vemos, por ejemplo, los pasos que teníamos que dar para solicitar un préstamo bancario. Primer paso, teníamos que fijar una cita con el banco, una cita que la podemos tramitar online, que la podemos tramitar presencial, por lo cual ya tendríamos que volver a ir otra vez al banco. Luego, segundo paso, nos tenemos que reunir. Aquí me gusta el ejemplo que pone, falta un documento. ¿Por qué? Porque pues tendríamos que volver a empezar. Tenemos que fijar una cita con el banco y tendríamos que reunirnos otra vez, por lo cual sería una cadena. Luego, proporcionar los documentos en papel. Esto al final es un problema, porque yo pues tengo que ir a una tienda que se dedique a imprimir documentos, si no tengo impresora en casa, lo que va a ralentizar también y lo que va a hacer que una situación sea más alargada en el tiempo. Luego el banco enviaría la propuesta, tendríamos que tener otra cita con el banco para que nos explicara esa propuesta, y luego habría una reunión para firmar el contrato del préstamo. ¿Cómo podría ser ahora? El usuario tiene todos sus documentos en la cartera digital, por lo cual, como he dicho anteriormente, hay una organización que es bastante más grande que anteriormente, ¿vale? Desde el DNI hasta la declaración de ingresos. Probablemente tengamos toda la documentación necesaria en nuestra cartera digital como para aportarla ante un banco. Solo tenemos que seleccionar los documentos que nos pide el banco, porque no tenemos que solucionar la totalidad de documentos. Por ejemplo, al banco le tiene que importar entre nada y entre cero y nada nuestro historial médico y las recetas que podamos tomar de medicamentos, ¿vale? Y luego, pues lo que he comentado antes,
habrá un certificado de seguridad, o sea, habrá una certificación en la que yo podré mandar toda esa documentación de una forma válida. Luego el banco recibe esta documentación por vía electrónica y si falta alguna documentación más, pues nos la solicitará. Pero nos estaremos ahorrando el tener que fijar una cita, el tener que reunirnos, el tener que proporcionar los documentos en papel, toda esta información que aparece en esta diapositiva. Esto es lo más llamativo. ¿Es obligatorio su uso? Y yo me pregunto, ¿y voluntario? Porque tenemos el ejemplo del COVID-19 que mencionaba anteriormente. Es que a mí esto me llama mucho la atención porque ellos están centrados en los voluntarios, voluntario, nunca va a ser obligado, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, Facebook nos obliga a registrar, no Facebook, sino pues ahora es Facebook o Instagram o TikTok y dentro de pasado mañana pues será otra? ¿Qué pasa si esa otra red social nos obliga a identificarnos con la cartera de identificación digital? Pues que ya no va a ser voluntario. Si es voluntario el hecho de si yo decido registrarme o no, pero ya no es voluntario porque ya me está como obligando, ya me está llevando a que yo utilice esta cartera. Pasó un poco con el COVID-19, con las vacunas. A mí no me obligaron a vacunarme, no me obligaron, pero me acuerdo que hubo restricciones, hasta en restaurantes, en los que señalaban que si tú no estabas vacunado o tenías que llevar una cartilla donde ponías que estabas, pues, o no sé si era una cartilla, donde ponías que tú estabas vacunado y si no estabas vacunado te impedían entrar a diferentes sitios. No te estaban obligando a que te vacunaras, pero al final esos hechos te estaban llevando a que tú te acabaras vacunando. Yo creo que con la cartera va a pasar igual. No te van a obligar, pero de repente, pues igual para presentar telemáticamente la declaración de impuestos, pues igual te mandan a utilizar la cartera de identidad digital. Es una opinión personal, pero yo creo que seguramente te vayan a acabar no obligando, pero sí llevando a que lo hagas, a que se produzca ese cambio de forma más rápida. Luego vemos posibilidad de restricciones, que es lo que comentaba. Probablemente pues, se pueda coartar también libertades y derechos. Si yo, por ejemplo, para evitar bulos en redes sociales, lo que en el ejemplo que ponía antes, si para evitar bulos en redes sociales yo lo que hago es obligar a que la persona sea mayor de edad o que tenga, por ejemplo, una titulación académica y las personas que no tengan titulación académica no van a poder utilizar esta red social, o las personas que se identifiquen realmente para evitar estos bulos. Al final estás coartando un poco la libertad y los derechos de las personas. Al igual que podrás discriminar a ciertos sectores, ¿vale? Lo importante es que yo pueda aportar la documentación que yo considere, pero yo en cualquier momento puedo ejercer el derecho de la supresión. Esto es importante porque uno de los objetivos que se ha puesto la comisión es que la persona pueda ejercer este derecho de la forma más sencilla posible. Esto es muy importante, sencilla y rápida, porque yo puedo estar de acuerdo a la hora de utilizar esta cartera, pero si mañana no lo estoy, lo que no puede ser es que yo ejerza el derecho de supresión y el derecho de supresión tarde en ser efectivo una semana. No, tiene que ser de forma inmediata y eso pues tendrán que trabajarlo bastante. Y necesaria, yo para mí es totalmente necesaria. Luego en las conclusiones también hablaré un poco de por qué considero que es necesaria, porque creo que siempre hay que buscar un avance tecnológico, ¿vale? Creo que actualmente había mucha diferencia entre los organismos de la Unión Europea, entre los diferentes organismos. Creo que tiene que haber una unidad y esto también puede ser un cambio bastante grande para conseguir esa unidad, pero lo importante es que sea única. Yo para mí es lo más fundamental, es que sea única, que yo pueda utilizar, que sea la misma la que estoy utilizando yo como persona española, la que pueda estar utilizando una persona en Bélgica como persona belga. Porque si cada uno vamos a utilizar un sistema diferente o una aplicación diferente, va a ser muy complicado. Yo para mí lo importante es que sea única y vuelvo a reiterar lo mismo, que la traducción tiene que ser muy importante porque la persona que tiene que comprobar esa documentación pueda entenderla o pueda descifrarla en cualquier idioma, porque si no al final va a ser un caos. Me llama mucho la atención esta frase que señala que el 72% de los usuarios quieren saber cómo tratar sus datos cuando utilizan cuentas en medios sociales, pero no me deja verlo. Espera un momento.
no sabía el número exacto. Y el 63% de los ciudadanos quieren una identificación digital única segura para todos los servidores en línea. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando leí esta encuesta, porque yo realmente no pensaba que la población tuviera tanta importancia en, pues, saber cómo se utilizaban esos datos personales. Pensé que era más, pues pensé que iba a ser un número pues muchísimo más inferior, tanto los usuarios que quieren saber cómo se tratan sus datos cuando se utilizan medios sociales como los ciudadanos de la Unión Europea. Esto significa que a la población ya le está preocupando cada vez más cómo se están tratando y cómo se están gestionando estos datos personales, ¿vale? Privacidad. Lógicamente existen posibles riesgos. Es totalmente imposible que cuando tú operes de forma telemática no existan riesgos. Va a haber más información que probablemente sea la cartera que más información va a haber nuestra, pero para eso tiene que haber tiene que ser súper segura. Otro posible riesgo es el que nos hackeen esa cartera, que puedan encontrar nuestros datos personales, porque ahí sí puede haber un futuro riesgo bastante grande. La seguridad tiene que ser, es que me voy a repetir, tiene que ser muy, 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 muy fuerte y va a haber que trabajar muy, 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 muy en ello para ofrecer al ciudadano una seguridad bastante grande, porque si no el riesgo es muy, 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 muy alto. Luego, posibilidad de limitarnos al tener más información. Esto lo voy a tratar más adelante porque sí ha pasado sobre todo, creo que fue en Canadá y no sé si fue en Alemania, con diferentes represiones que se produjeron. Esto es fácil. Si yo, por ejemplo, estoy dando información, seguramente pues, la persona que lo pueda recibir me pueda limitar. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, si me aparece mi información que yo soy partidario de un partido político, igual el otro partido político me puede limitar. Lo digo porque tampoco se va a saber exactamente cuánta información puede tener tuya esa cartera, porque yo creo que la información que va a tener nuestra, o por lo menos quien pueda acceder a ella, quien pueda acceder a ella, va a ser total, va a tener toda la información nuestra. Posibles riesgos que hay, pues la pérdida de la información es el mayor riesgo que puede haber, el perder la información que yo tengo. Estamos hablando de que hay datos pues muy importantes, desde que yo tengo el DNI, que yo en el DNI me pone pues el número de identificación, me pone la dirección. Yo, por ejemplo, a mí como profesional, lo que menos me gusta dar a mi cliente es mi dirección de mi vivienda. A mí es un dato que me horripila, porque al final yo cuando por ejemplo hago una reclamación, yo estoy aportando mi identificación y ese cliente está viendo mi identificación. Entonces, para mí es un dato que a mí pues me molestaría mucho que pudiese caer a manos pues, de un cliente, o que pudiese caer a manos de una tercera persona que pues, pueda cometer, pues que no lo necesite realmente para nada. Luego, mal uso de la información. Esto sí es importante, para que al final puedan utilizar nuestra información pues pues al igual que nosotros utilizamos otra información. Entonces, yo creo que el uso de la información tiene que ser de una forma correcta. Es complicado porque esto va a tener que tener un control bastante grande, y es una de las cosas que se están replanteando y que va a haber que tener un trabajo bastante grande. Luego tengo puesto represiones. Ha habido represiones en Canadá y en Alemania. En Alemania a la gente de extrema derecha le han congelado las cuentas del banco, ¿vale? Por lo cual ya estás coartando un poco la libertad y derechos de las personas. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, en una manifestación, acudo a una manifestación, una persona me identifica y me puede, por ejemplo, el banco a identificarme y bloquear mis cuentas, ya no me está dejando esa libertad de manifestación, siempre que haya, lógicamente, pues un respeto. Y luego en Canadá, pues lo mismo, ha habido represiones con manifestaciones que se han producido con un grupo de camioneros. Luego, vigilancia. ¿Nos controlan? Es una de las preguntas que yo me hago mucho. ¿Nos controlan? Hay varios expertos que además han hecho una carta abierta, creo que eran más, no sé si eran más de 400, que todavía consideran que esta cartera de identificación digital pues tiene que avanzar mucho, porque no se fían realmente
de que esto pues sea del todo seguro. Qué retos tiene que tener? Lo primero, garantizar la seguridad y privacidad de los datos, pero garantizarla de verdad, que la persona sepa que la persona sepa que esos datos están totalmente protegidos y que no hay tercero que pueda ni acceder a esos datos ni utilizarlos de forma fraudulenta. Luego, un acceso sencillo, seguro y reconocido. Esto es muy fácil. Yo creo que esto al final también va a ser lo que marque, pues lo que marque un antes y un después. Si a la persona le estás diciendo, tú a través de una aplicación puedes guardar documentos y puedes guardar datos personales, la persona te puede decir, vale, perfecto. Yo, por ejemplo, me estoy imaginando a mis padres. Mis padres me dirían, vale, perfecto, yo me lo guardo aquí, que bueno, mis padres tampoco son de tener todo digitalizado, como pasará con alguna persona que sea más mayor. Pero si no es sencillo, ya es el primer paso es el primer paso para mí relevante para poder ir progresando. Si no es sencillo, la gente no lo va a hacer. Yo lo tengo clarísimo. Si no es sencillo, no lo va a hacer. Y probablemente la gente lo empiece a hacer cuando haya empresas, cuando haya redes sociales, cuando haya pues, proveedores, cuando haya para escribirte en algún caso que te obliguen a hacerlo desde aquí. Seguramente también eso sea lo que haga que haya más gente que tenga esta cartera. Luego, evitar represiones, para mí es lo importante. El hecho de no tenerlo o no hacerlo no puede generar un perjuicio, ¿vale? Y para mí eso es muy importante. Y luego, el uso tiene que ser opcional. Generar confianza. El otro día escuchaba que el DNI tiene 33 medidas antifraude. 33 medidas. Yo cuando enseñé mi DNI no me ha pasado nunca y seguramente a la gente que está aquí escuchando esta ponencia no le habrá pasado nunca no le habrá pasado nunca pues no le habrá pasado nunca que le pidan que le hayan dicho, oye, esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque lo empezamos a mirar por todos lados y vemos que es correcto el DNI. Pues esto lo mismo, tiene que generar confianza, tiene que ser parecido a cuando yo voy a un sitio y entrego mi DNI. Yo cuando voy a un hotel y entrego mi DNI, la empleada o el empleado no empiezan a mirar el DNI por arriba a ver si no, se fían, genera confianza el DNI. Entonces, para mí, esto es lo más importante, que genere confianza, sea de la forma que sea, ya veremos cómo puede generar confianza. Que yo cuando vaya, por ejemplo, a alquilar un vehículo, genere confianza. Que yo el DNI, es que el objetivo al final es que yo, por ejemplo, mi documentación la pueda dejar en mi casa, que yo pueda llevar todo en el móvil, como cada vez se está llevando más cosas en el móvil, y para mí eso es lo más relevante. No sé, espera, porque no me dejaba pasar de página. Y luego como conclusiones, y aquí sí me voy a detener un poco más, como conclusiones, para mí es importante para mí es importante que todo se avance tecnológicamente, porque creo que al final en muchos aspectos estábamos pues muy muy atrás. Yo para mí, cada vez que viajaba me ponía enfermo, que yo tuviera que llevar un pasaporte, encima yo soy una persona bastante despistada y que tuviera que estar todo el rato tocándome en los bolsillos para ver si tenía un pasaporte, para mí yo creo que eso era un retraso, que no lo podías llevar en el móvil. O al igual que tú tengas que llevar el DNI a todos los sitios y el riesgo de que pierdas el DNI o de que pierdas el pasaporte, pues igual no te permita acceder a un hotel o que no te permita, por ejemplo, viajar. Yo para mí estoy muy a favor. Creo que este hecho va a hacer que yo, por ejemplo, como empresa, también tenga una marca más reconocida. Yo para mí uno de los mayores problemas que tengo a la hora de cerrar clientes es que el cliente no sabe, porque ahora mismo, pues por ejemplo, un despacho de abogados, casi cierras más clientes de fuera de tu localidad a tu propia localidad. Uno de los problemas y más desconfianza que genera es el hecho de que yo no pueda demostrar qué persona soy. Yo le puedo aportar al cliente el carnet de colegiado, pero probablemente tampoco esté seguro, pero que yo pueda compartir una aplicación con esa persona y le pueda mostrar que realmente está hablando con Enrique Robles Santos, que es abogado y que vive en León, pues para mí es muy importante. Al igual que yo creo que con empresas. Seguramente alguna empresa, cuando se promociona o cuando habla con una persona que realmente no la conoce, que no es una marca renombrada, pues probablemente le digas que no sé si estoy hablando
es una estafa o no. Si yo puedo compartir una aplicación y yo puedo compartir aportando información de que realmente está hablando con una empresa o que está hablando con un abogado, para mí es muy importante y yo creo que nos puede beneficiar a todos. Luego la responsabilidad. Responsabilidad de nosotros que lo utilizamos, nosotros que lo podemos utilizar, responsabilidad de los proveedores, responsabilidad también de todas las personas que tienen que hacer que ese sistema tenga una tecnología lo suficientemente segura como para que nosotros nos podamos fiar, porque yo creo que va a haber muchas críticas también a esta identidad digital, porque ya las está viendo y las está viendo por parte de expertos tanto en privacidad, tanto en protección de datos, pero yo soy de los que piensa que hay que avanzar tecnológicamente y que hay sistemas lo totalmente sistemas muy seguros para que pues nos podamos fiar de utilizar esta herramienta. Y luego la facilidad, lo que he dicho anteriormente. Si no es fácil de usar, no se va a utilizar. Y eso es seguro. Si yo, por ejemplo, para meter mi DNI, lo que tengo que hacer son 8 o 10 cosas, lo más probable es que la gente no lo utilice. Tiene que ser fácil, tiene que haber también una implicación por parte de los organismos públicos. Yo no sé cómo se hará porque todavía está todo por ver. Como he mencionado antes, va a ser más o menos en 2026 cuando esto ya empieza a tener una eficacia bastante consolidada, pero sí es verdad que tiene que haber facilidad pues para que yo igual a través de esa aplicación puedas pedir al ayuntamiento el certificado de empadronamiento y me llegue, que yo puedas pedir, por ejemplo, a la fábrica de moneda y timbre cualquier documento y me llegue, que yo puedas pedir a la Policía Nacional mi DNI y me llegue, pero yo para mí lo importante es eso, facilitar, agilizar el trámite y que lo que antes tardábamos en hacer, pues por ejemplo, tardábamos en hacer 2 días, que lo podamos hacer en menos tiempo. Creo que el tiempo vale oro y es muy importante el poder agilizar y el poder tener más tiempo para otras cosas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la abogacía, antes los abogados o procuradores teníamos que estar por el juzgado. Yo no lo viví, pero ahora hay una herramienta donde yo mando esa documentación. Tampoco hay muchas dudas de si el sistema es válido o no. Es válido porque al final no ha habido ningún problema de seguridad hasta ahora y eso es porque ha habido un buen uso tanto de nosotros que lo usamos como de la persona que lo gestiona. ¿Vale? Y esto sería un poco todo. Espero que os haya gustado y nada, pasamos el turno de preguntas y consultas. No sé, es que no, está todo el mundo silenciado. Perdona, Enrique, he tenido un problemilla con internet y me he desconectado. He visto que, bueno, que hay preguntas, entonces Sí, lo que así puedo, te por las... el chat, Bueno, saludaros a todos. Soy Eva Ángel del Consejo Andaluz de Cámara. A ver, Enrique Carrasco pregunta, antes has mencionado una diapositiva que será descentralizada. ¿Podrías profundizar sobre esta idea? sí, al final la información no está agrupada todo en uno, es decir, yo, aunque tenga una aplicación donde esté toda la información, no toda está unida, me refiero. Al final, si por ejemplo a mí me piden una documentación, yo por ejemplo quiero ir a un hotel, ¿vale? Yo soy quien elige y la documentación no está toda en una. Es decir, yo al hotel le mando el DNI, pero no le mando toda la documentación, toda la información mía, sino que yo soy quien elige qué documentación enviar. Vale, muchas gracias. Lola Buzón pregunta, ¿cómo afectará la European Digital Identity a los requisitos de cumplimiento normativo para mi empresa, especialmente en términos de protección de datos y verificación de identidad? ¿Cómo afectará? Al final, yo creo que lógicamente va a afectar, yo creo que de forma positiva, porque yo creo que antes también las empresas lo que teníamos era demasiada información. Nosotros cuando pedíamos, bueno, me pasa a mí también en mi empresa, yo cuando pido, por ejemplo, yo lo que quiero acreditar realmente muchas veces es que la persona con la que yo estoy trabajando es esa persona.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces yo le pido el DNI, por ejemplo, porque es la forma realmente actual que tengo de acreditar que es la persona. Muchas veces yo cuando voy al juzgado o cuando presento una reclamación extrajudicial o lo que sea, yo muchas veces me piden aportar el DNI. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues que va a haber otras formas de acreditar que es esa persona. Una de las cosas más me llamaron la atención es, por ejemplo, si yo tengo que acreditar que soy mayor de edad, yo no tengo por qué dar, por ejemplo, no tengo por qué decir cuántos años yo tengo. Yo lo que necesito es acreditar que soy mayor de edad, o yo necesito acreditar que soy Enrique Robles. Por lo cual, lo único que yo acreditaré será que soy Enrique Robles, no cuál es mi edad, cuál es mi dirección y, por ejemplo, el nombre de mis padres. Eso no le importa a nadie. Lo que le importa realmente es, yo soy Enrique Robles, pero necesito demostrar que soy Enrique Robles. Ujú, claro. Pues muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta que es, ¿crees que es posible que se produzcan discriminaciones a la hora de usar esta herramienta? Sí, para mí sí. Para mí sí, porque yo ya lo mencioné cuando en la exposición, creo que va enfocado a discriminar, creo que al final va a ir enfocado a discriminaciones. Y tendrá que haber sanciones, pero creo que va a ir enfocado a ello. Uno de los problemas que más les preocupa, sobre todo a Facebook, Twitter, LinkedIn, es el bulo de noticias. O TikTok es el bulo de noticias. Una de las formas o uno de los ejemplos que yo escuché en su momento es, vale, ¿quién puede producir un bulo en la información? Pues probablemente un bulo, ellos decían, porque yo no comparto esa opinión, un bulo igual lo puede hacer una persona que no tenga una titulación académica. Es un ejemplo, porque yo no comparto ese punto de vista. Pues igual lo que te obligan es a tener una titulación académica para poder registrarte, que yo creo que al final va a ir enfocado a eso. Te van a exigir tener ciertos requisitos o ciertos requisitos o ciertas credenciales para poder tú registrarte. Y para mí ese es el mayor problema, porque dicen, no, vale, el uso es voluntario, pero la aceptación tiene que ser obligatoria. Pero hemos visto ya en España recientemente que al final te están obligando a que tú utilices esta herramienta. Y para mí ese es un problema que se va a tener que solucionar, porque pasó un poco con el COVID. Había gente que no era partidaria de vacunarse, pero es que al final prácticamente todos nos vimos obligados a vacunarnos. ¿Por qué? Porque nos ponían impedimentos, había restricciones, y restricciones como por ejemplo ir a un restaurante, porque te pedían un certificado. Y para mí yo creo que va a ir enfocado a eso, pero ojalá no sea así, porque yo creo que también si va enfocado a eso, al final creo que va a haber un problema. Yo creo que lo mejor es hacer las cosas bien e intentar evolucionar de la forma más favorable para que todos podamos utilizar esta herramienta que a mí, desde mi punto de vista, me parece súper útil. Bueno, tenemos otra pregunta de Enrique Carrasco, en el que te pregunta, ¿habrá una entidad entonces que guardará esa información? No le queda claro si usará una descentralización real, por ejemplo, usando una red pública de blockchain, o si será solo distribuida, es decir, que estará en varios servidores, pero que serán servidores oficiales. Cuando dice Sí, servidores oficiales, en su anterior comentario, se refiere a servidores gestionados por entidades públicas europeas, sí, por ejemplo. yo creo, está por ver todavía, pero yo creo que sí, que sí, que sí. Y seguramente para guardar esos datos que nosotros estamos ofreciendo, lo más probable es que si, por ejemplo, nosotros, para el ejemplo que puse anteriormente, para solicitar un préstamo, si nosotros solicitamos esa apertura, yo creo que lo más importante y para tener más seguridad es, yo lo que cojo, si yo, por ejemplo, si lo entrego al banco esa información, una vez entregada, lo que yo tengo que hacer es sacar esa información, eliminarla. Seguramente que es una de las cosas que más ha preocupado, es yo te entrego esa documentación porque tú la necesitas por ejemplo, para abrirme un préstamo, para darme un préstamo, pero luego igual ya no la necesitas. Entonces, claro, cuando esa entidad, ya esa entidad financiera, organismo público, ya no lo necesita, lo que yo seguramente tenga o seguramente haya la aplicación sea pues una opción de poder eliminar esos datos para que no los siga manteniendo, porque yo no sé qué uso pueden hacer con esos datos. Pasa lo mismo con el ejemplo que he puesto de hospitales. Yo seguramente, si yo tengo un problema en Alemania, pues igual tengo que entregar al hospital
ese informe médico, esos datos médicos que he podido tener anteriormente. Pero una vez que ya no los necesita ese hospital, seguramente lo que a ti te permita sea una opción de que tú elimines para que tú tengas todos tus datos en una base, pero que no los tenga ese, ni un organismo público ni una entidad privada. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es ¿cuáles son los plazos y pasos concretos que deberían seguir las empresas para prepararse ante la adopción de esta iniciativa en sus operaciones diarias? Yo creo que al final, creo que esto va a tener repercusión, así lo van señalando, en 2026. Creo que va a ser más o menos a mediados de 2026. En 2026, el plazo que va a tener las empresas realmente no lo sé y realmente creo que no se sabe qué plazos pueden tener las empresas. Yo creo que las empresas privadas van a tener también una importancia bastante grande en esta identidad, porque creo que también muchas veces les va a beneficiar a la propia empresa. Les gusta mucho a la Comisión Europea el ejemplo de los hoteles. Seguramente, pues un hotel no está obligado, pero le va a llevar a tener que tener una identidad digital europea como empresa. O un hotel, probablemente también, pues sobre todo empresas en las que se nos piden datos. Por ejemplo, igual una empresa de ropa, pues igual no necesita tener una identidad digital europea. Pero todas aquellas empresas que nos pidan unos datos, por ejemplo, yo creo que los despachos de abogados, si estamos prácticamente obligados a tener una identidad digital europea para facilitarle esa herramienta al cliente para que nos pueda enviar esa documentación y también para nosotros mejorar la marca, porque también nosotros tenemos que pensar como empresa que si nosotros tenemos una identidad digital europea, seguramente también le estemos agilizando ese trámite de poder enviar documentación al cliente, ¿vale? Yo creo que pues probablemente pues tendrá que ser no inmediato, pero cuando ya se vea realmente que las personas físicas lo están usando y que las personas físicas demandan eso a la empresa, pues lo más probable es que la empresa tenga que tener esa identidad digital europea. Las empresas, que lo comenté anteriormente, no es gratuita esta identidad digital europea. No se sabe realmente cuánto van a tener que pagar, pero no es gratuita. Va a ser gratuito para las personas físicas, pero no para las empresas ni profesionales. Vale, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, el chat ha estado bastante animado. Es que el tema es apasionante, todo muy nuevo y además nos va a afectar a todos, tanto a nivel... Es verdad que al final es un tema muy nuevo, es un tema muy nuevo que al final yo creo que todavía están muchas cosas por ver, porque al final son todo suposiciones, porque lo que es la práctica no se está viendo, pero yo creo que al final, pues bueno, es una necesidad que teníamos por los ciudadanos europeos, porque yo a mí, cuando he podido profundizar un poco más en el tema, que eso haya un 14% de proveedores que te permitan comunicarte en la Unión Europea, pues me parece bastante llamativo. Y sí es verdad que yo creo que esto nace de una necesidad porque ha habido problemas demasiado graves. Yo creo que el hospital es uno de los problemas que más graves ha podido ser, porque al final, mientras un hospital se comunicaba con otro, lo único que ralentizaba era ese trámite y para mí yo creo que eso no puede pasar. Y yo creo que al final, pues yo lo veo el futuro, pero sí es verdad que es muy nuevo y hay que ver cómo evoluciona. A mí yo tengo muchas ganas de ver cómo puede evolucionar. Muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían? Bueno, dice, estos serían los beneficios tangibles que pueden aportar la implementación de la identidad digital europea para las pymes en el ámbito de la seguridad y la confianza de los clientes. Pues espero que sí. Yo espero que sí, porque creo que es un problema que nos estamos, sobre todo las pymes, es un problema que nos estamos enfrentando. Yo para mí el mayor problema como pyme es que muchas veces la credibilidad de que estás hablando con una empresa, al no ser una empresa de renombre, pues es complicado. Y una forma de poder demostrar, yo para mí creo que es un beneficio bastante grande para las empresas. Es que lo sigo manteniendo y lo voy a mantener hasta el final. Yo el hecho de que un cliente le pueda acreditar con una cartera de identidad digital que yo soy un abogado, para mí eso es un lujo. Y creo que para muchos profesionales también, porque creo que es fundamental. Ojalá sea así, pero ya veremos, porque claro, si yo tengo identidad digital europea, pero mis clientes no lo tienen, al final no va a haber ese avance, que yo creo que es un problema que va a pasar. Pasa un poco con el certificado digital. ¿Cuánta gente no tiene certificado digital o cuánta gente o
o cuánta gente o cuánta gente no tiene clave PIN ni DNI electrónico. Yo veo muchas, porque yo a la hora, por ejemplo, cuando hablo con mi compañera, con la procuradora, para tramitar poderes, me dice, es que igual de cada 100, 25 tienen certificado y los demás no. Entonces, claro, ese es el problema de que en la sociedad no quiere avanzar. Es que ya lo estamos viendo actualmente con el DNI electrónico y con todo esto. Es que mucha gente no lo tiene y yo creo que al final es un problema. No puedes hacer que su uso sea obligatorio, pero bueno, no sé cómo intentar hacer que la gente lo haga promoviéndolo. Esa es la cosa. Yo, por ejemplo, el otro día me enteré de que para hacer un certificado digital tú puedes pagar 3 euros, por ejemplo, y lo haces online. Pero claro, ese es el problema, que ya le estás gestionando al cliente un coste y la facilidad para hacerlo tampoco lo es. Bueno, también nos comentaba María Jesús que ella entiende que esa agilidad de los procesos y contar con esa identidad supondrá un impacto significativo en los clientes, con la preocupación que indicaba de los Sí, usuarios en ese 70 y algo por ciento. sí, 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 está claro, sí, sí. Vale. Enrique Carrasco nos pregunta, dice, sigo en LinkedIn a... bueno, nos pone un enlace de... Sí, estoy accediendo porque no claro, espera a ver si me deja abrirlo. Vale, tú que lo puedes ver, vale. Sí, a ver, Pero me no está veo mucha cargando, ¿eh? información sobre los avances reales. ¿Nos podrías decir si hay algún otro medio para mantenerse actualizado sobre esta cuestión? Pues ahora mismo, espera un momento, espera, porque ahora mismo no te sabría decir algún medio actualizado, pero si yo ahora mismo, de todas formas, espera, porque tengo aquí mi correo electrónico, espera un momento, tengo aquí mi correo electrónico, me puedes mandar si quieres un correo y yo te puedo facilitar algún medio, porque yo sí sigo algún medio, pero ahora mismo no te puedo decir. Vale, Enrique, mira, te leo su correo electrónico. A Sí, ver, no sé. enriqueroal@hotmail.com. Sí, sí, eso es. Que se lo estaba diciendo Enrique Carrasco, que es el que te pregunta, que se llama igual que tú. Perfecto. Enrique, De todas formas, Enrique, lo más probable es que las novedades sean pocas hasta que empiece a iniciar su uso. El reglamento vamos, ya está en marcha. El reglamento ya está, vamos, lo puedes leer el reglamento. El problema ya está aprobado. El problema es cuándo va a comenzar su uso. Ese es el problema. Yo creo que ahí es cuando más novedades puede haber, pero seguramente hay alguna persona en LinkedIn o gente que sea pues muy técnica o experta en materia que también te pueda tener actualizado. de todas maneras, Enrique Carrasco, en cuanto vayan surgiendo novedades en este tema, volveremos a hacer un taller y volveremos a contar con Enrique Robles para que nos cuente todas las novedades. Así que, aparte de su correo electrónico, puede escribirme a mí, a eva.angel@camarasandalucía.org Mira, y Eva, perdona, perdón. comenta Felipe, bajo mi punto de vista está todo muy claro, pero personalmente, a pesar de que sería muy útil, tengo mucha desconfianza, sobre todo con las políticas europeas de represión y limitación de libertad de los últimos años. Se vio con COVID, como se ha dicho, se ha visto en Canadá y en Alemania, efectivamente. Además, en Canadá fue bastante llamativo porque directamente bloquearon todo. Entonces se ha coartado la libertad y no sé qué consecuencias podrá tener al organismo, vamos, al organismo político de Canadá, pero ha sido bastante grave, al igual que en Alemania, porque ha sido vamos, ha sido una decisión totalmente errónea y que ha afectado a un gran número, sobre todo unas personas que estaban ejerciendo su derecho de manifestación. Yo no conozco la regulación de Canadá, pero seguramente en Canadá también tengan amparado el derecho de reivindicarte. Además, tampoco hubo problemáticas demasiado grandes como para que tú bloquearas las cuentas bancarias a la gente en Canadá. Bueno, muchas gracias. No creo que... ¿no? Hay otra pregunta de Felipe Jiménez. ¿Habrá una ley que proteja al usuario ante ciertas medidas de represión política? Pues de momento es una cosa de las que, sobre todo, cierta gente que no es tan partidaria de este nuevo reglamento, sí está queriendo imponer. Sí está queriendo imponer porque el problema es que seguramente, es lo que yo comentaba anteriormente, seguramente estemos expuestos a represiones, pero represiones
desde no poder utilizar una cosa a no poder hacerla, represiones bastante grandes. Es que ya está habiendo represiones. Entonces seguramente haya que haber haya que tener una ley general. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues Felipe te da las gracias. Gracias, Enrique, por toda la información que nos has facilitado. Como estaba comentando antes, nos mantendremos al día de todas las novedades que puedan surgir en el año 2025 y sucesivos, y volveremos a contar con nuestro experto, con Enrique, para que nos... Esperemos que todo siga un buen camino y todo esto, que para mí es un proyecto bastante importante, pues sea útil y podamos utilizarlo con seguridad y con confianza de que pues, ni va a haber represiones ni nuestros datos pueden caer a terceros. Ojalá, porque yo creo que al final hay muchas cosas en las que no estamos avanzadas y tenemos que avanzar. Entonces, ojalá pueda ser útil. Sí, sí, ojalá. Bueno, pues muchas gracias a todos. Rafael, te da las gracias por tu ponencia, que ha sido muy útil y muy clarificadora. Gracias a todos. Esperamos el próximo 11 de diciembre en nuestro siguiente webinar sobre la inteligencia artificial generativa y la protección de datos personales. Y nada, muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Gracias, Enrique. A vosotros. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.